Hola familia de Centro Amistad, qué placer saludarles. Ya estamos en el día 19, pronto a culminar estos 21 días de ayuno y oración. Hoy tengo el gusto de que me acompaña Carlitos Gamboa. Carlitos, bienvenido. Un gusto, David, estar casi a punto de cerrar la semana 3 de estos 21 días donde hemos visto al Espíritu obrar de maneras como nunca antes lo habíamos visto obrar en nuestras vidas. Yo creo que ha sido unos 21 días que llevan una lección en nuestra vida de seguir persistiendo en buscar y anhelar al Espíritu Santo. Definitivo, hemos estado escuchando ya de testimonios, ya de respuesta de Dios en muchas oraciones. Ha sido extraordinario la presencia del Espíritu sobrenaturalmente. Y hoy vamos a hablar acerca de una oración que hicieron los discípulos. Vamos a analizarlo un poquito y aprender de ellos. Aumenta nuestra fe. Fue una petición que hicieron los discípulos a su Maestro Jesús. Y en un momento donde tengamos el contexto, Jesús ya había dado ciertos discipulados a ellos. Sí. Ya habían escuchado los discípulos a Jesús en muchas parábolas. Ya habían visto al Maestro haciendo grandes milagros. Pero ellos tenían algo en su corazón de decir, aumenta nuestra fe. Yo creo que podemos ver que ellos querían ir a otro nivel o se sentían un poco estancados en ese sentido. Sí, sobre todo el contexto que Jesús viene dando algunas instrucciones y que para los discípulos son difíciles de creer y que dicen, ok, entonces las podemos lograr a través de la fe. Y entonces los discípulos le piden, aumenta nuestra fe, pero la respuesta de Jesús no fue algo mágico que sucediera en el momento que aumentara su fe, sino la respuesta de Jesús fue, te voy a enseñar cómo tú debes aumentar la fe que he depositado en ti. Wow, sí. Porque en el verso 6 vemos que Jesús le dice, la fe es similar a un grano de mostaza. Y está haciendo esta ilustración del grano de mostaza. No le está dando la solución, no le está diciendo, sí, te voy a aumentar la fe. Le está diciendo, ve el ejemplo, que el grano de mostaza, a pesar de ser pequeño, lo que contiene dentro es de gran potencial, y así es nuestra fe. Probablemente estamos viendo a los discípulos diciendo, Jesús, creo que una oración tuya hará aumentar la fe, pero en realidad no era eso. Jesús les estaba diciendo, el proceso, el tiempo, el carácter, la experiencia les hará crecer la fe, como esa semilla que un día llega a ser todo un árbol, ¿verdad? Sí, llega aún hasta recibir aves y da sombra. Creo que así debe ser nuestra vida. Siempre hacerla crecer en nuestra fe. Jesús vemos en muchas ocasiones reprendiendo a los discípulos por su poca fe. Creo que Jesús lo que más anhela es que como discípulos, ¿verdad?, aprendamos a confiar en Él, ¿verdad? Total. Confiemos constantemente. Seguramente vendrán situaciones que nos van a querer mantener o apaciguar nuestra fe, pero Dios desea que aumentemos, que crezcamos en base al tiempo, en base a cada paso de fe que estamos teniendo, ¿no? Y aún el mismo Jesús lo experimentó. Vemos que cuando Jesús está en esta última oración que tiene y le dice al Padre, pasa de mí esta copa, y lo vemos escrito en los evangelios, el sufrimiento, el estrés y la agonía que él estaba sufriendo en ese momento. Vemos que la respuesta de Dios no es, voy a mandar ángeles para que vayan a tu rescate, no, sino que la respuesta del Padre es parte del proceso, porque detrás de este sacrificio va a haber millones y millones de personas siendo salvas. A través de esto que estás pasando, voy a aumentar la fe de muchos. ¿Por qué? Porque van a ser salvos, porque van a tener una esperanza de un futuro. Y esto nos trae esperanza a nosotros también. Así como nosotros vemos que nuestra fe como que necesita crecer, al final los discípulos o los apóstoles terminaron con una fe extraordinaria, ¿verdad? Terminaron viendo el poder de Dios. Al final Jesús pudo decir, cumplí mi obra, ¿verdad? Porque ellos no se quedaron en un solo nivel de fe. Ellos
fueron a otro y vieron grandes milagros. Yo creo que el anhelo de Jesús y del Espíritu en este tiempo es que salgas de este ayuno con una fe aumentada, con una fe de que mueva montañas, de una fe que se convierta en un gran árbol y cumpla su propósito. Y yo creo que eso es lo que Dios está haciendo a nivel iglesia, Centro Amistad. Estamos en un nuevo nivel de fe donde los milagros suceden y es lo que la voluntad del Padre y de Dios quiere que estemos viviendo en este tiempo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que ese es el momento en que nosotros creamos lo que Dios ha depositado en nosotros y que nosotros podamos ver el potencial que Dios ve en nosotros, deslumbrar. La Biblia dice que sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Así y poder reconocer que nuestra fe nos va a llevar a lugares donde nadie ha visto, donde nadie ha estado antes, sino es a través de nuestra fe. Así que, familia, te invitamos a que sigas firme orando, a que te mantengas en las promesas de Dios. Creo que como iglesia tenemos la palabra que es el fundamento, es la voz de Dios sobre esta tierra y queremos que sigas viendo milagros. Así que, familia, Dios les bendiga. Es un gusto haber estado contigo, Carlitos. Igual es un gusto. Síguete conectando en estos últimos días. Esperamos escuchar más testimonios, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Definitivo. No faltes en esta noche de unción. Vas a ver tu milagro. Dios les bendiga. Nos vemos pronto.